Bueno, yo quisiera comenzar agradeciendo en primer lugar a Javier por haberme invitado a esta maravillosa presentación. Sobre todo, bueno, él sabe de mi amor incondicional por México y particularmente por esta obra que descubrí en el año 1996 en una visita en Ciudad de México a un restaurante que hay al lado, ¿no? En una tienda donde hay un restaurantito, en esta casa maravillosa. En segundo lugar, quisiera agradecer muchísimo a la Embajada de México y al Instituto pues, por alojar en una noche tan especial y con el comienzo de la Semana de la Arquitectura una presentación de un libro brillante. Y decirte que es un libro que traslada inmediatamente a un México muy desconocido por muchísimos, no solo por gente que no es mexicana, sino también incluso por muchos mexicanos, ¿no? Y yo quería comenzar invitarte a que dialogues conmigo con una frase hermosísima de una de las protagonistas. Los protagonistas son O'Gorman, Calo Rivera. El libro se llama O'Gorman, Calo Rivera, Encuentro para una arquitectura revolucionaria. Y una frase de la maravillosa Frida Kahlo decía: nada es absoluto, todo cambia, todo se mueve, todo gira, todo vuela y desaparece. Y en este libro maravilloso de Javier, con esta portada con la imagen de Musaki de Frida, atravesando ese puente que conecta los dos bloques que conforman la casa, los dos personajes que las habitan y el arquitecto que la crea caminan de un lado para otro, tratando de conectar dos mundos o muchos mundos. Y a mí se me venía a la cabeza la pluma de Carlos Fuentes, que en el año 99 publicó Los años con Laura Díaz, o por ejemplo el libro de Leonora, de Elena Poniatowska, del año 2011, o el mágico La culpa es de los tlaxcaltecas, de Elena Garro, donde hay esa magia que se pasa del México más moderno al México más contemporáneo. Me gusta mucho que la portada esté Frida, una mujer, ¿no? Que está entre estos dos hombres tan potentes, su marido, uno de sus amigos de adolescencia, que es Juan O'Gorman. Y en estas lecturas que te decía, los autores, Carlos Fuentes, Elena Poniatowska y Elena Garro, son capaces de trasladarnos e invitarnos a través de la literatura a algo que hablábamos tú y yo el otro día, ¿no? A esa especie de efervescencia que había en el México de los años 30, donde todas las vanguardias estaban aterrizando y donde el país estaba por definirse. Y te invito a que hablemos desde este punto de vista, desde esta efervescencia, desde esta especie como de cóctel de vanguardias que llegan de todas partes, del México popular, del México mesoamericano, del México moderno, del México revolucionario, y te quería invitar a hablar desde tres puntos de vista. Estas casas son dos casas que quizás son el comienzo de cierto México moderno, una dedicada o una que estaba pensada para Diego Rivera, más grande, como tan bien describes, ¿no?, en la primera cita del libro, en ese primer capítulo, y habla de objetos, de dos objetos: la casa de Diego, la casa de Frida, y el puente que las conecta, ¿no? Entonces, desde esa metáfora maravillosa que existe y esos objetos maravillosos, me gustaría que nos hablaras un poco de ese México que tú descubres a través de O'Gorman, de Kahlo y de Rivera. Bueno, antes de nada, muchas gracias a todos los asistentes. Quiero agradecer al Instituto Cultural de México en España por acogernos tan amablemente en este lugar, en este espacio tan bello también. Y gracias a Mara por acompañarnos. Y bueno, Antonio Juárez iba a estar presente con un problema de salud, finalmente no ha sido posible, no es nada grave, afortunadamente. Y gracias también a la editorial, que ha hecho posible que se publique este libro, cual no deja de ser una aventura, siempre lo ha sido, y más en estos tiempos que corren, ¿verdad? Bien,
Hay una de las cosas que he ido descubriendo, digamos, después de escribir la tesis y que recoge el título del libro, ¿no? Me parece que algo central en todo el tema es precisamente el encuentro de esos tres personajes. O sea, son tres personajes que cada uno de ellos por sí tiene una historia absolutamente apasionante y una obra absolutamente genial, los tres. Y el encuentro de los tres da lugar a muchísimas más cosas, ¿no? Me parece que es algo casi inagotable, ¿no? De la cantidad de historias que hay detrás y de contenidos, ¿no? Pero es que a la vez hay también un encuentro, como dices, de muchos mundos, ¿no? La casa de Diego era famosa porque en ella se reunían absolutamente todos los personajes relevantes de la cultura. Cualquier visitante importante que viajaba a México tenía que pasar por esa casa, ¿no? Fuera del mundo de la política, fuera un escritor, por supuesto si era un pintor y no digamos un fotógrafo, ¿no? Como es el caso de Martín Muncaxi, que hizo ese reportaje tan espléndido con estas fotografías tan enigmáticas, ¿no? y tan hermosas. Entonces, hay una serie de encuentros que son absolutamente sorprendentes, ¿no? Es algo que he ido descubriendo no tanto en la investigación, sino incluso posteriormente a la investigación, ¿no? La investigación fue, pues primero conocer una obra, como dices, que no era muy conocida. La casa de Diego y Frida, cuando tú la visitaste, estaba recién restaurada, acababan de terminar pues casi ese año, ¿no? Hasta entonces pues, había sido la casa de Diego, pero no se había considerado una obra de arquitectura importante. ¿Cómo es posible, no? Porque a día de hoy, pues, a nivel mundial, se reconoce como una de las casas unifamiliares más importantes de la historia de la arquitectura moderna. ¿Cómo es posible que una casa así quedara en el olvido, oscurecida en una sombra, ¿no? Hay un motivo importante y es que el propio O'Gorman, que es algo también increíble, se dedicó a criticar con una dureza inaudita su arquitectura. Toda la arquitectura que él hizo en su primera etapa de racionalismo, él estuvo denostándola, pero con una dureza. Yo no he visto a ningún arquitecto hablar con tanta dureza de su propia obra. O sea, es algo tremendo. En la primera obra racionalista lo achaca también a que se hace una utilización, cuando él potencia esa obra para dar un mejor servicio a la sociedad, ¿no? Con un sentido claramente social. Sin embargo, esa intención primera se pervierte rápidamente en el beneficio de unos pocos, ¿no? Es lo que él en sus memorias critica, ¿no? Pero es que también critica nuevamente obras que hizo él ya de madurez, por ejemplo, un edificio tan incuestionado como es la Biblioteca de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM, que es patrimonio de la humanidad hoy día, ¿no? Con esos murales increíbles. Y él hablaba de esa biblioteca también como de un fracaso, porque decía que los murales no habían sido capaz de hacerlos llegar a la población más humilde como él quería, ¿no? Entonces, yo no conozco un caso similar en el que un arquitecto se dedique a criticar su obra, ¿no? Pero esto se une a otra cuestión y es que O'Gorman llega un momento en el que prácticamente, pues ahora claro, tenemos que decir en la cumbre de su carrera profesional como arquitecto, como él dice, un buen día tiene la buena idea, digo la fantástica idea de abandonar la arquitectura. Esto sucede hacia 1936, en una fecha precisa. Él lo cuenta con esa ligereza, ¿no? Como una ocurrencia cuando era pues, uno de los agentes más importantes de la transformación de la arquitectura en México. Y sin embargo, cuenta eso, ¿no? Que un buen día decidió abandonar la arquitectura. Y a partir de entonces se dedica a la docencia, a dar clases de arquitectura y a la pintura. Pero, claro, desarrolla la pintura con un talento tal que obtiene un reconocimiento con numerosos premios, y es considerado uno de los pintores y de los muralistas más importantes de México. Y de esa manera consigue que su etapa como arquitecto, digamos, su primera etapa como arquitecto, quede totalmente ensombrecida, queda oscurecida, ¿no? O'Gorman era arquitecto, o sea, él mismo decía que eso no era arquitectura, ¿no? Entonces,
difícilmente se publica esa obra, difícilmente se estudia, ¿no? Claro, tiene que pasar pues, bastantes décadas, incluso después de la muerte de O'Gorman, ¿no? Hasta 1995-96, en que se hace esta restauración que vuelve a sacar a la luz las casas, ¿no? Empieza a volver a ver ese interés por las casas y ese reconocimiento como una arquitectura francamente fuera de lo común. Claro, es una arquitectura que desde el principio se había visto como una arquitectura extraordinaria. O sea, muchos arquitectos de la época contaban que de repente o sea, la casa parecía como que había surgido ahí una casa, no se sabía de qué manera, como Toyito hablaba del cuerpo extraño, ¿no? Era algo que parecía que había caído un meteorito, más o menos, ¿no? Claro, es muy difícil entender que un joven arquitecto, no se había titulado todavía O'Gorman, por otras historias que también él se tituló prácticamente cuando dejó el ejercicio profesional, poco antes, no sé exactamente las fechas, no hay, pero más o menos por ahí. El caso es que un arquitecto casi sin experiencia, de repente hace una casa. Es cierto que Juan O'Gorman tiene un talento descomunal, o sea, él antes de hacer estas casas ya había ganado concursos de pintura y bueno, pues había tenido una experiencia en arquitectura, había trabajado en algunos de los estudios más importantes de arquitectura de México, ¿no? Con auténticos renovadores de la arquitectura, grandes figuras, ¿no? Pero aún así, la novedad que suponen estas casas como concepto, como tipo de arquitectura, era incomprensible, ¿no? Era algo absolutamente extraño, ¿no? Es cierto que conocía la mejor arquitectura y es cierto que él tiene la referencia de la obra de Le Corbusier. Como decía un compañero de la escuela, él debió ver la obra de Le Corbusier publicada en blanco y negro y quién sabe de qué manera se le ocurre que eso tiene una traslación a los vivos colores de México, ¿no? De la cultura mexicana y que pide el sol de México también, ¿no? Pero claro, hay mucho más que eso, ¿no? Hay mucho más que eso. Ahí está ese encuentro entre Juan O'Gorman, Diego Rivera y Frida Kahlo. O sea, sin la figura y el encuentro con Diego Rivera es una arquitectura que no se puede entender, ¿no? Entonces, claro, Diego Rivera, para los que no lo conocen, tenía cerca de 20 años más que Juan O'Gorman. Rivera no sé si nace en el 86 aproximadamente, O'Gorman nace en 1905, Frida Kahlo nace en 1907, aunque a ella le gusta decir que nació en 1910, que nace con la Revolución Mexicana, que es revolucionaria de nacimiento, pero no era cierto, ¿no? Esto forma parte de cómo contaban ellos las cosas, ¿no? De una forma entre mítica y, yo no diría tanto que mintieran, sino que tenía un relato simbólico y mítico que expresaba otras realidades también, ¿no? Entonces ella se consideró que nació con la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, sin conocer esa influencia de Diego Rivera, es muy difícil entender que surja una arquitectura tan diferente de todo lo que se estaba haciendo en México, ¿no? Diego Rivera trae muchísimas influencias de Europa, de Francia, de México, él había viajado, perdón, de Rusia. Él había viajado y había vivido en Francia cerca de 10 años, en Rusia estuvo cerca de un año también. O sea, ahí detrás hay una historia tremenda también, ¿no? No quiero extenderme mucho más porque como me estudié cuento el libro entero, ¿no? Si me dejáis 4 o 5 días os lo cuento entero. Sí, bueno, estaríamos encantados, ¿no? O sea, yo creo que el libro comienza con ese episodio, ¿no? Ese capítulo, ¿no? Que tú llamas Las extrañas casas para Diego y Frida, insólita arquitectura. Y yo justamente pues, estaba revisando y hay una... Quería ver a los personajes, por lo menos a Diego y a Frida, en acción. Hay distintas películas, grabaciones, sobre todo más en las casas de Coyoacán, ¿no? Pero hay una espléndida película que se llama Frida, Naturaleza Viva, que es del año 83, de Paul Leduc, con Ofelia Medina como Frida, donde se narra un episodio muy curioso, y es cuando Trotsky pues, llega a México y va en el matrimonio acompañado de Diego y de Frida a visitar Teotihuacán, ¿no? Y en esa visita se les ve pues,
hay una conjugación muy extraña entre los objetos que se ven detrás, esas magníficas pirámides del Sol y la Luna, y los personajes invitados, ¿no? Yo me preguntaba cómo es posible que en ese México donde uno se encuentra este tipo de maravillosas arquitecturas, estos paisajes mesoamericanos, podrían resultar estas casas extrañas, ¿no? O sea, como objetos extraños cuando lo que México te ofrece es un caleidoscopio, ¿no?, de paisajes, de lugares, de escenas bastante increíbles. Pero claro, es que la casa se sitúa en un lugar rodeado de haciendas, ¿no?, de gente muy adinerada, ¿no?, donde realmente, aparte de extraño, son unas viviendas con un lenguaje realmente rítmico, explosivo, casi que musical, ¿no?, podríamos pensar. Y lo extraño además es que se muestran de manera muy sincera y acuden, pues, a los colores populares, acuden a los materiales más humildes y además no les importa nada enseñarlos, ¿no? O sea, y se ven cómo están las tuberías, cómo pasan las instalaciones, los tinacos, ¿no?, para el agua, las escaleras, son objetos en sí mismos realmente de lo más sofisticados, ¿no? Simultáneamente, y a mí esto me parece que es una cosa interesante, Javier se detiene en unas influencias que tienen que ver con la Unión Soviética y que ahora me gustaría un poco que nos contaras cómo has realizado esa investigación, esa pesquisa, pero simultáneamente en Ciudad de México se están construyendo dos edificios que a mí me sorprenden muchísimo, ¿no? Se está construyendo el edificio Ermita de Segura, que se finaliza en el año 1933, un edificio realmente paradigmático también, ¿no?, en la zona de Tacuba, y simultáneamente también se está construyendo el Palacio de Bellas Artes, que se finaliza en el año 1934, y que es un edificio muy interesante en su programa, pero que sin embargo tiene un lenguaje, ¿no?, completamente distinto, aunque tiene una estructura de acero recubierta de piedra, de un lenguaje así como italianizante, etc., ¿no? Y simultáneamente Juan O'Gorman, o casi, ¿no?, un par de años después, va a colaborar o participa en unas pláticas en el año 1934 donde habla precisamente, ¿no?, de esa arquitectura que no puede desperdiciar, ¿no?, ni un rayo de sol ni un peso. A mí me gustaría que nos contaras un poco ese capítulo, además tan novedoso, donde nos hablas de esas influencias que, como tú muy bien has dicho, Diego Rivera ayuda a que lleguen a México, pero cómo las hace suyas, ¿no? Cómo Juan O'Gorman se adueña de todo aquello que viene de la Unión Soviética, ¿no? Bueno, Hans Meyer también está en México, ¿no?, y tiene, pues, una influencia importante de la que tú hablas también en el libro, pero cómo dedicas además una parte muy importante, muy significativa del libro en los capítulos 3 y 4, y donde desarrollas esto que realmente es desconocido y que lo explicas también, porque he de decirles que el libro de Javier es capaz de sintetizar en pocas páginas para lo muchísimo que ha investigado y lo muchísimo que hay en el libro, y que además lo hace muy sencillo y muy fácil de leer. El deseo de modernidad de todos aquellos personajes, Trotsky, Bretón, revolucionarios todos, ¿no? Eso me recuerda también cómo cuentan de, bueno, pues, cómo Juan O'Gorman llega un momento que entabla una relación con Diego Rivera, que con el tiempo empieza a ser de amistad, poco a poco se va convirtiendo en aprendiz, y llega un momento que el hermano de Juan O'Gorman, un historiador importante, por lo cual tiene autoridad como para decirlo, dice que el auténtico padre de Juan O'Gorman fue Diego Rivera. O sea, fue como que lo adoptó, ¿no? Y de hecho, es curioso porque Juan O'Gorman construye una casa que inicialmente es para sí, para él mismo, al lado de las casas y artes que las casas para Diego y Frida. Inicialmente estaba destinada para él, en los planos figuraba su nombre. Pero en un momento dado, él decide entregar esa casa a su padre. Él en sus memorias cuenta que lo hace para saldar el adeudo que podía tener con su padre por la educación que había recibido. O sea, para él es un momento de ruptura ideológica, porque su padre representaba de alguna manera todo lo opuesto a aquello en lo que él creía. Su padre tenía una ascendencia colonial, clásica, y él entendía que burguesa. Cuando
Juan O'Gorman se sentía plenamente mexicano, casi con deseo de ser indígena, absolutamente contrario a la tradición clásica y revolucionario, ¿no? O sea, ellos son, antes que artistas se consideran comunistas y revolucionarios ellos, ¿no? Eso lo tienen muy claro. Entonces, cuentan que Diego y Juan se podían pasar las tardes, yo me imagino a Diego pintando, no paraba de pintar, de trabajar, y Juan con él observándole y charlando. Y se pasaban las tardes hablando y sacaban los temas más variopintos. Y de repente podía preguntarle Juan, o le preguntaba Juan a Diego: maestro, ¿usted cree que los aztecas hubieran hecho la revolución industrial? Pues claro que sí, Juanito, sin duda. O sea, eran los temas que a ellos les preocupaban, ¿no? Porque ellos había ese deseo de buscar una identidad mexicana propia, liberada del colonialismo, y a la vez de abrazar esa modernidad industrial y tecnológica, ¿no? Entonces, eso se plasma muy bien en las casas, como dices. O sea, las instalaciones no es que no se oculten, es que se exhiben, ¿no? Y se lee perfectamente por dónde van todas las tuberías, el pararrayos, claro, para los vecinos era un escándalo, de repente unas casas horribles, ¿no? Donde no habían tapado nada de las instalaciones, y de repente eso es lo que ellos convierten en la plasticidad y en la belleza de las casas, ¿no? A través, como dices, de ese ritmo tan musical, ¿no? Unas armonías internas, unos ritmos, unas modulaciones prodigiosos, ¿no? Entonces, es cierto, ¿no? Se dan esos encuentros de una forma, yo creo que de una naturalidad que difícilmente se puede dar en otro sitio, ¿no? El encuentro entre lo salvajemente natural de los cactus, esos muros de piedra irregulares, esos colores tan vivos, tan mexicanos, y la tecnología que quiere, todo lo contrario, dominar el lugar, generar un espacio de protección y de control del medio, ¿no? O sea, eso es posible en México. Claro, llegaron los surrealistas allí y quedaron absolutamente fascinados por la obra de Frida, por supuesto, por la casa. André Breton estuvo abajo en la casa y estaban allí, no sé, de la fauna que había en la casa, pues si había un mono, si había todo para ellos era absolutamente sorprendente, ¿no? Entonces hay todo ese encuentro, ¿no? Yo creo que esa arquitectura no se podía haber dado ni en otro lugar ni de mano de otros personajes, ¿no? O sea, yo creo que O'Gorman sin duda es el arquitecto, pero la mano de Diego Rivera fue fundamental, ¿no? A Diego le interesaba muchísimo la arquitectura, muchísimo. O sea, Diego Rivera ya había hecho algunos proyectos de arquitectura, pues de algún auditorio, o sea, no cualquier proyectito, ¿no? Y el volumen que tienen algunos de los especialistas de textos de Diego Rivera sobre arquitectura, o sea, es un libro que tiene de textos de arquitectura, ¿no? Interesa muchísimo. Y él asimismo se pinta como arquitecto en algún mural, ¿sabes? Y hablaba de sí mismo como arquitecto, ¿no? Entonces, es difícil imaginar que él no participara en el desarrollo de su propia casa. Lo que pasa es que yo no he encontrado ninguna evidencia de cómo se produjo ese intercambio, ¿no? Diego Rivera estuvo en la Unión Soviética desde octubre creo que en octubre de 1928 de 1927, perdón, hasta primavera de 1928, con motivo del 10º aniversario de la Revolución Rusa, ¿no? Formaba parte de la comitiva mexicana invitada por parte de la Unión Soviética. México y Rusia tenían una relación especial porque eran realmente los dos países donde había triunfado una revolución comunista de ideología bastante afín, ¿no? Muy diferentes una y otra, pero con bastantes afinidades, ¿no? Entonces, Diego Rivera estuvo allí en la Unión Soviética pues 8 o 10 meses, no se sabe muy bien, ¿no? Pero algo así. Y allí tuvo una relación muy estrecha con las primeras figuras de la vanguardia artística y arquitectónica de la Unión Soviética, ¿no? Coincide con un momento a mí me parece increíble todo lo que pasó, porque era el momento en el que Trotsky empezó a estar arrinconado por parte de Stalin. Claro, yo cuando empecé la investigación yo no conocía estos pormenores políticos y no imaginaba que fueran importantes para entender las casas, pero lo son, ¿no? Son muy importantes. Y
digo que Trotsky empezaba a estar arrinconado y realmente toda la vanguardia artística de la Unión Soviética con la que se relacionó Diego Rivera era muy afín a Trotsky. No digo que fuera trotskista, pero Trotsky sí que era mucho más partidario de permitir y de fomentar incluso la innovación en el arte y las vanguardias, ¿no? Cuando Stalin, pues, poco a poco fue imponiendo una línea muy clara donde lo que se hacía o era conservador o no se podía hacer. Tuvieron que abandonar todas esas líneas de investigación. Entonces, todo eso coge un peso grandísimo para entender las casas, ¿no? Porque Diego Rivera participa en clases, en la universidad, en la Unión Soviética, en conferencias, se mete en grupos de discusión. Claro, no imagina a Diego Rivera ahí en Rusia, pero es que Diego Rivera hablaba bastante bien el ruso. Él había estado casado con una mujer rusa en París, había tenido hijo con otra mujer rusa, o sea, se movía mucho con la comunidad rusa. Y se entendía muy bien precisamente porque en ambos países pues, había ese desarrollo de la revolución por la que tanto luchaban. Entonces, cuando llega a Rusia, habla ruso y además conocía ya a algunos de los personajes, había tenido con algunos de ellos contacto en París, en su estancia en París, y Mayakovsky, por ejemplo, le había conocido en México, él lo recibió en México. Mayakovsky pues, es el gran poeta de la revolución, ¿no? Y uno de los líderes de las vanguardias artísticas en Rusia, ¿no? Y cuando llegó en su visita a México, unos años antes, Diego Rivera pues, hace de anfitrión con él. Bueno, Diego Rivera pues, iba abriendo camino por donde fuera, conocía a todo el mundo le hablaba a gritos y enseguida Mayakovsky, gracias a él, pues conoció México, ¿no? Cuando llega Diego Rivera a Moscú, no sabemos exactamente, pero Mayakovsky tuvo que ser muy importante, ¿no? De los pocos testimonios, evidencias que he encontrado de la relación con Mayakovsky, de Diego Rivera con Mayakovsky en Moscú, es por parte del muralista Diego Siqueiros, que estuvo allí también. Y él no estuvo, pero él cuenta cómo Stalin recibió a Mayakovsky y a Diego Rivera, que eran, pues de alguna manera, representantes de las vanguardias artísticas. Y cuenta que salieron muy disgustados. Imagino que fue una llamada al orden por parte de Stalin, y cuando Stalin llamaba al orden, pues era hasta aquí se puede llegar, ¿no? Cuenta que Mayakovsky salió muy disgustado, ¿no? De alguna manera suponía que todo aquello por lo que ellos estaban luchando de renovación de las artes, pues se enfrentaba al fin, ¿no? Enfrentaba un muro grande. Eso ya no era posible seguir. Un poco retomando esto que planteas, ¿no? Y eso que estás un poco recordando, que me viene también, bueno, pues hay unos hermosísimos textos de Baltasar Siqueiros, precisamente, ¿no? Donde habla también de este enfrentamiento que hay entre ellos, ¿no? Porque los tres grandes muralistas o más reconocidos, que son Siqueiros, Diego Rivera y Orozco, ¿no? Pues tenían enfrentamientos que debían de ser bastante violentos. Y me lleva a algo de lo que hablan en muchísimas ocasiones y que yo creo que también es muy importante y que de alguna forma, no sé tú qué piensas, que es esa idea de la síntesis de las artes, ¿no? Esa idea, claro, Diego se siente arquitecto porque siente que no hay división, ¿no? Entre las distintas, ¿no? La arquitectura, la pintura, la escultura, sino que él al final está trabajando, ¿no? En todos los mundos a la vez. Y de alguna forma, o sea, la suma de Gorman, Rivera y Frida, pues sí que está, digamos, como abarcando la totalidad. Y ahí es donde yo creo que las casas de Diego y de Frida es que son un objeto que es una unidad artística, ¿no? En el fondo, donde los objetos, y es una de las cosas que yo creo que es interesante, los objetos prehispánicos llenan las paredes, ¿no? De esa gran colección que tiene Diego y que luego va a llevar a Navacali, ¿no? Cuando lo construye también con la ayuda de Gorman y su hija, ¿no? De Rivera. Yo creo que ahí el papel, no sé, creo que el papel de lo que
hacen después, ¿no?, las hijas de Diego, y concretamente Ruth, que se va a encargar, aunque muere joven, pues se va a encargar de todo el patrimonio, ¿no?, de situarlo, de darlo a conocer a través de diversas revistas. Pues yo creo que juega mucho con esta idea de la síntesis de las artes que trabajan los tres muchísimo, ¿no? Matthias Gerrit trae yo que hablo un texto donde Matthias Gerrit habla, el artista alemán, además casado con Ida Rodríguez Manzolini, de la que tú hablas mucho en el libro, que es un personaje, una crítica excelente, ¿no?, y maravillosa. Matthias decía que Juan era un excelente arquitecto como pintor y un excelente pintor como arquitecto, ¿no? Y en esa especie como de trasvase de las distintas artes. Y hay otro episodio dentro de otro capítulo dentro del libro del que me gustaría también que habláramos un poco, que es de esa faceta, ¿no?, de O'Gorman como artista plástico, donde por un lado está el tema de la pintura, ¿no?, donde es capaz de retratarse a él con su hermano el mundo, o sea, a la vez, ¿no?, además casi como enfrentados, donde cuenta el desarrollo de México con unas vistas aéreas espectaculares, pero también donde la obra hace algo que tú antes has hablado, que es esos bocetos, esos grandes bocetos para la Biblioteca Nacional de la UNAM, ¿no?, donde creo que también hay un diálogo muy curioso entre el arte de Diego, el arte de O'Gorman y el arte de Frida. Y ahí también creo que tú estarás de acuerdo en que un poco lo que le sucede a Juan O'Gorman, que va cambiando, ¿no?, se va metamorfoseando con el paso del tiempo. Él es crítico porque se va transformando, porque también el mundo se va transformando, ¿no? El mundo en el que él está viviendo, ese México que él está, ¿no?, viviendo, también se va transformando, ¿no? Y a él no lo puede resistir, ¿no? No sé si esto, pero sobre todo me gustaría que nos hablaras un poco del papel tan importante que tiene dentro de tu libro ese O'Gorman artista y ese, digamos, encuentro con otros dos grandes artistas que son Diego y todo el tiempo se están encontrando. Bueno, pues ahí hay algo muy relevante, ¿no? Y es que fíjate que Diego andaba como loco buscando muros significativos donde pintar, ¿no? Bueno, estando en Moscú tenía un contrato para hacer algunos murales que se malogró posteriormente, pero él, o sea, su pintura tenía la intención de ser una pintura de recepción colectiva, con esa idea de que llegase al pueblo y fuera claramente comprensible por el pueblo, ¿no? Y hay esa idea a la vez de arte total, como dices, que de alguna manera se confunden unas y otras disciplinas, ¿no? Y una de las cosas que me preguntaba es cómo es posible que en su propia casa Diego Rivera no pintara un mural y que su casa no tuviera, pues, un muro especialmente dedicado, ¿no? Mi hipótesis es que la casa de alguna manera es como un gran mural tridimensional, tecnológico e ideológico, ¿no?, de alguna manera. Tiene muchísimas lecturas, ¿no?, desde que el color de la casa de Frida tiene que ver con con la idea de identidad de Frida, con la casa de su niñez, etcétera, etcétera, mientras que la casa de Diego tiene el blanco y el rojo, que con el verde del entorno y unos grandes árboles configura la bandera de México, ¿no? Yo eso pienso que no es accidental tampoco, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas en las que hay esa manifestación del arte total. Diego Rivera, cuando está en Moscú, lo aprecian especialmente todos los pintores revolucionarios, a pesar de no formar parte de la vanguardia formal, consideran vanguardista por el hecho de estar desarrollando esa pintura de murales de recepción colectiva. Entonces, entienden que esa es una forma de la nueva pintura que tiene que llegar al pueblo y que tiene que ser popular en todos los sentidos, ¿no? Ellos, ¿no?, Juan también, siempre que hablan de los murales, hablan de los trabajadores que participaban en los murales, ¿no?, con un trabajo artesanal, ¿no? Y esto tiene una manifestación también magnífica, extraordinaria, en lo que sucedió cuando Diego Rivera volvió de la Unión Soviética. Él fue director de la Academia San Carlos, de la enseñanza de Bellas Artes,
Y lo primero que hace es cambiar el plan de estudios y una de las cosas que hace es introducir en Bellas Artes un contenido de arquitectura muy potente. O sea, empieza a enseñarle bastante arquitectura a los estudiantes de Bellas Artes. Es una de las cosas que hace. Otra de las cosas que hace es que introducen la educación, digamos, obrera. Y hay incluso la idea de que haya una experiencia de los alumnos de trabajo artesanal con sus manos, de formar parte de la clase obrera, ¿no? que tiene mucho que ver con las ideas que había en la Unión Soviética de que el verdadero arte revolucionario y proletario debía surgir del proletariado. No lo podían idear una serie de intelectuales que procedían de una estirpe burguesa, ¿no? Entonces, ahí se abre una revolución absoluta en la escuela, en la de Bellas Artes y en la de Arquitectura, porque los arquitectos empiezan a oponerse a que en Bellas Artes haya tanto contenido de arquitectura, ven una inclusión clarísima, ¿no? Y dentro de esos tumultos, llegó a haber tumultos físicos, ¿no? Hay noticias en el periódico de pistolas, de alumnos que protestan, de luchas, de un mexicano, todo aquello, de toda aquella época, ¿no? Y entre los alumnos de arquitectura que apoyaban a Diego Rivera estaba Juan. O sea, Juan O'Gorman ya tenía una gran relación con Diego Rivera. Ya estaban conociendo pues, todo este programa de transformación de las artes hacia ese arte total, pero arte total y a la vez arte proletario, ¿no? Efectivamente, Ida Rodríguez Francolini, o sea, gracias a ella se ha conservado pues, gran parte del legado de la obra de O'Gorman, escritos, unas publicaciones maravillosas sobre su pintura, sobre su arquitectura y sobre los escritos de Juan O'Gorman, y durante décadas es lo único que he oído prácticamente, la obra de Ida. Y ella, en una de sus introducciones, un poco de pasada, habla de la influencia de los productivistas. Yo no sabía lo que eran los productivistas. No sé si tú en la escuela habías oído. Yo había oído hablar del constructivismo ruso, pero no sabía lo que eran los productivistas. Claro, los productivistas es una fase del constructivismo que ha quedado muy silenciada dentro de la historia del arte y de la arquitectura en general, ¿no? Y tuve que hacer una investigación para averiguar realmente de qué se trataba, en qué consistía. Claro, según iba investigando, iba descubriendo cada vez más conexiones con Diego Rivera, ¿no? Y uno de los manifiestos más importantes del productivismo lo firma Diego Rivera también, ¿no? Cuando está allí, el manifiesto Octubre, como homenaje a la Revolución Rusa de Octubre. Uno de los firmantes, hay toda una serie de nombres rusos de todos los artistas, arquitectos de vanguardia, y Diego Rivera lo firma también. Él está comprometido con todo ese movimiento. Claro, eso, hablabas antes de la presencia de Hannes Meyer en México. Yo durante buena parte de la investigación pensé, o sospeché, o quise sospechar, que la influencia del racionalismo puro centroeuropeo había llegado a Juan O'Gorman en buena medida a través de Hannes Meyer. Estoy investigando y no encontré nada. Porque realmente no tenía que ver con aquello. O sea, de hecho, Hannes Meyer, en aquella época, cuando llegó a México, Hannes Meyer era estalinista, ¿no? O sea, unas cosas que, claro, vas investigando en política y resulta que el peor enemigo de la Revolución Rusa no eran los Estados Unidos, como pensaríamos ahora, sino que eran los trotskistas, ¿no? Porque eran contrarrevolucionarios. Bueno, hubo toda esa... digamos, esa progresiva persecución de ir sacando a Trotsky de los órganos directivos, sacarle de Moscú, posteriormente sacarle de la Unión Soviética y empezar a perseguirle por todo el mundo para acabar con su discurso, ¿no? Era el gran enemigo. Entonces, Hannes Meyer y Juan O'Gorman, durante un tiempo al menos, eran enemigos políticos, ¿no? Esto yo no lo hubiera imaginado en la vida, no lo hubiera imaginado, y tenía que ver con Diego Rivera. Claro, ahí uno de los grandes shocks, de los grandes traumas, yo creo, es cuando Diego Rivera hace esa transformación, renuncia a las ideas anti-estalinistas y hace una retractación pública de todo su apoyo al trotskismo para poder entrar de nuevo al Partido Comunista. Su apoyo a Stalin. Efectivamente, su apoyo a Stalin. Claro, hay muchas interpretaciones,
hay quien habla de el interés por moverse en determinados círculos políticos para conseguir contratos de pintura, lo que fuera. Yo me imagino que para Juan O'Gorman, o sea, fue el gran shock de su vida. Ver que su maestro, su padre, con el que había luchado codo con codo por una serie de ideas, que había trabajado para que se diera cobijo en México a Trotsky, de repente se pasa del lado del enemigo y llega a ser sospechoso incluso de participar en las historias ahí rocambolescas, de haber participado o haber ayudado de alguna manera a algunos de los atentados contra Trotsky para acabar con su vida. Entonces, claro, hay una cantidad tal de historias, de personajes con una fuerza tremenda, ¿no? Que dices, ¿cómo es posible que pues, pasaran tantísimas cosas de alguna manera en torno a estas casas, ¿no? Y una cantidad de acontecimientos sin los cuales yo creo que es difícil entender también cómo surgen las casas y por qué son así. Sí, la verdad es que yo les recomiendo el libro y la película que les he dicho, porque justo hay una conversación muy interesante, ¿no? Pues con Siqueiros, ¿no? Donde están hablando precisamente, ¿no? de este momento de transformación político, donde Siqueiros está intentando convencer a Diego, ¿no? de que se haga stalinista, y Frida está un poco argumentando por qué no, ¿no? Y todas las muertes que puede desencadenar este enfrentamiento y demás. A mí me parece que además esto que tú dices es muy importante, ¿no? El intentar entender el contexto para poder intentar entender lo que está sucediendo a nivel arquitectónico en todo México, ¿no? Porque yo que tuve la fortuna de recibir clases de Ramón Vargas Alberto, ¿no? Que analizaba todas estas influencias que hay en México, casi quién está a favor de Mies van der Rohe, quién está a favor de Le Corbusier, del que no hemos hablado, ¿no? Todavía es un poco extraño, ¿no? Y quiénes se decantan casi pues, por el lado europeo o el lado norteamericano, ¿no? Del camino que seguir en la arquitectura. Y sin embargo, creo que también en el caso de O'Gorman hay una apuesta importante por lo local a través de Cementos Tolteca, ¿no? Que son, ¿no? que están haciendo como concursos una y otra vez. Eso por un lado. Y por otro lado, me gustaría también comentar algo que nos hablaras un poco de la recepción. Hemos hablado un poco por encima de la recepción que tuvo esta casa en el barrio, ¿no? Pero también creo que es muy interesante pensar en qué recepción tuvo dentro del gremio de los arquitectos, ¿no? Porque en México sucede algo extraordinario y es que hay una concatenación de personajes muy interesantes, ¿no? Está Vasconcelos, ¿no? Con esa creación de la raza cósmica y ese apoyo, ¿no? a la idea de esa identidad de la que muy bien has hablado, pero luego hay un personaje que también va a apoyar mucho, ¿no? a Juan O'Gorman, que es Fernando Gamboa, ¿no? Fernando Gamboa, que le va a llevar, también es secretario de Educación, y le va a llevar a la Bienal, ¿no? Como pintor, ¿no? Que tiene algunos conflictos con algunas mujeres pintoras, ¿no? Juan O'Gorman que le acusan. Y entonces me gustaría que habláramos un poco de la historiografía, ¿no? De cómo ha sido recibida. Hemos hablado al principio, tú lo has dicho, ¿no? Cómo a partir de la restauración, yo la conocí cuando estaba Toñorito, precisamente en México, dando unas conferencias en el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Que yo tenía una amiga mía tenía que salir ya, ¿no? Por la noche, decía, ¡ha venido Toño! Y decía, sí, pues vamos a ver todo esto que hablamos sobre la casa de Diego y de Frida. Y cuando se produce este momento, han restaurado la casa que, si mal no recuerdo, había sido transformada por las hijas de Diego, ¿no? Que la habían compartimentado y demás, y de pronto la visión que tienen de estas viviendas es completamente distinta, ¿no? Había formado parte de ese discurso arquitectónico, Mies, Le Corbusier, ni una cosa ni otra, sino mexicanizado, después de pronto son completamente abandonadas porque se ensalza el personaje pintor, y posteriormente hay como una recuperación de ese mundo arquitectónico que había desencadenado O'Gorman. Tú, si mal no recuerdo, lo llamas Juan O'Gorman, punto y aparte, ¿no? Al final del libro. ¿Cómo crees que ha tratado la historiografía a Juan O'Gorman y cómo crees que debería revisitarse, ¿no?
tú haces una visita muy importante, pero ¿cómo crees que debería ser tratado por la historiografía? ¿Qué podemos seguir aprendiendo? Yo creo que hay muchas cosas por descubrir todavía, y en términos de documentos, incluso, que nos ayuden a comprender un poco mejor, ¿no?, todo lo que pasaba. Hay momentos muy, digamos, hay como trompicones, hay verdaderos saltos en la difusión de la obra, en la recepción de la obra. Porque la obra se publica inicialmente en México y se empieza a publicar con impacto internacional, con el libro de Esther Born sobre la arquitectura mexicana, en el cual tiene un peso muy importante, para cuando Juan O'Gorman ha dejado ya de construir. O sea, llega unos años después y él ha abandonado ya la arquitectura. Y es cuando esa arquitectura da el primer salto internacional. Luego hay otras etapas, ¿no? Una muy importante es la obra de Ida Rodríguez Trampolini, si no recuerdo mal, creo que es posterior a la muerte de Juan O'Gorman incluso, ¿no? Pero es otro, digamos, casi un rescate, no solo de la obra de O'Gorman, sino de su faceta como arquitecto, que es la que había quedado más ensombrecida, ¿no? Y luego, efectivamente, el gran impacto que no se ha apagado del todo, que surge a partir de la restauración de las casas, las exposiciones que se inician con ese motivo, una de las primeras aquí en Madrid también, en Japón, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjate, a mí me parece que hay un impacto muy importante de su obra que se produce a través de las escuelas que hace. Él, a raíz de la construcción de las casas para Diego y Rivera, pues consigue que el secretario de Educación, Narciso Bassols, en una de sus visitas, pues confíe en él para la renovación de las escuelas de la Ciudad de México. O sea, un proyecto muy importante realmente. Sin esas casas no se lo hubieran confiado a un joven arquitecto, digamos, con una experiencia limitada para ser arquitecto, ¿no? Entonces, en pocos años construye una cantidad muy importante de nuevas escuelas, se amplían otras, se reforman y sobre todo genera una sistematización de cómo se hacen las escuelas de tal manera que la construcción sea lo más económica posible y garantizando de la mejor manera posible las condiciones de salubridad, etcétera, etcétera. En esto, bueno, pues hay soluciones, muchas eran experimentales, ¿no? Los suelos de asfalto que no funcionaron bien, pero había otras que eran pues, simplemente unos tubos de saneamiento que se ponían en las fachadas para dejar un hueco de ventilación. Bueno, el clima de México permite huecos sin que estuvieran acristalados. O sea, hubo muchas cosas que supusieron una gran novedad, sobre todo en la sistematización de la modulación de las escuelas, y eso es algo que ha tenido eco pues, prácticamente hasta nuestros días, ¿no? Es de alguna manera el antecedente del sistema CAPSE que configura durante décadas la construcción de todas las escuelas, prácticamente todas las escuelas públicas en México. Eso es algo que durante mucho tiempo pues, no se reconocía como una de las consecuencias de la obra de O'Gorman, se conocía poco, ¿no? Pero es algo que ha llegado a configurar prácticamente la construcción de la mayor parte de las escuelas, nada menos, en México, ¿no? Durante muchas décadas. O sea, un impacto tan grande, ¿no? Es curioso porque las imágenes más racionalistas de las escuelas de México con la estructura de hormigón vista, con esos corredores con ventanas altas de pared a pared para no tener que poner cerramiento, ahorrarse hasta el acero y van hasta la losa, etcétera, etcétera, pues hay algunas imágenes que son prácticamente calcadas con los mismos colores intensos de alguna obra de Moisés Ginsburg. Tiene un edificio que uno lo ve, el dibujo, y pensaría que es una de las escuelas de Juan O'Gorman, con los mismos colores chillones, y es algo que él estaba haciendo en la Unión Soviética antes de Juan O'Gorman, y que probablemente conoció a Diego Rivera, y que a través de él, yo pienso que es muy posible que llegara a Juan O'Gorman y le ayudara a desarrollar todas esas ideas, ¿no? Hasta ahí llega ese trasvase de temas, de ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Hablabas de las hijas de Diego Rivera. Ruth Rivera era una arquitecta extraordinaria. O sea, lo poco que construyó es más que notable, es una arquitectura sobresaliente, ¿no? Y ahí, efectivamente, claro, tenemos que remontarnos a otra época en la que las mujeres todavía pues, no se les permitía ocupar el espacio que
ahora estamos permitiendo, digamos, socialmente, ¿no? Entonces, una de las cosas que hablábamos es cómo el hecho de que tuvieran dos casas, era una de las cosas que me sugirió Emilio Tuñón, podía tener el origen a través de Frida, de la lectura de un espacio propio, de esa obra de Virginia Woolf, en el cual habla de la importancia para un creador, para una mujer creadora en aquella época, de tener la suficiente independencia, que era una independencia económica y una independencia espacial. Entonces, esa, digamos, podemos intuir que ese podría ser uno de los motivos de que la casa extrañísimamente se desgajara en dos casas, ¿no? Que es un caso también prodigioso hasta el punto que no sabemos si decir la casa o las casas. Gemelas, ¿no? Las casas gemelas que dicen, o es una casa o son dos casas. Yo todavía no lo tengo muy claro si es una casa, porque son dos casas que no se pueden cortar. Hubo un momento en el que se dividieron, efectivamente las hijas, yo no sé si incluso Diego Rivera transformó los espacios conforme a lo que necesitaba, y el mismo Juan O'Gorman transformó las casas que él construía con una ligereza sin conciencia de que aquello fuera un patrimonio arquitectónico relevante, ¿no? Eso ha habido que rescatarlo posteriormente, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que es la recepción de la obra ha habido etapas muy distintas, ¿no? Incluso por parte de ellos mismos, de cómo trataban la obra, ¿no? Y afortunadamente, en 95-96 se recuperaron estas casas y posteriormente se ha recuperado la casa que anteriormente hizo Juan O'Gorman inicialmente para él, para su padre, ¿no? La casa de Cecil O'Gorman, que ayuda también a entender los antecedentes, ese primer ensayo, viaje, etcétera, etcétera. Sí, casi que forma como un sistema de casas, ¿no? En esos dos solares, ¿no? Que había comprado Juan. Yo creo que para ir terminando a mí me gustaría hacer hincapié, lo siento, como mujer, como arquitecta, en Frida, y un poco también decir que Frida era muy amiga de Juan O'Gorman. La verdad es que él sufrió mucho con el fallecimiento de Frida. Frida nunca se sintió muy unida a la casa, cuenta. Pues todo aquello, lo que a ella le da la seguridad es estar en su casa de Coyoacán, ¿no? Una casa maravillosa, a un solo nivel. También ella, bueno, pues tenía la salud, ya ayudaba. Además, tras la muerte de su madre, comenzó a sentirse mal y decidió regresar a la casa de Coyoacán. Y regresaron los dos. La casa estuvo, ¿no?, un tiempo abandonada. La combinación de los colores de las casas de Diego y de Frida, yo creo que las encontramos en las pulquerías, en las cantinas, en los tianguis, ¿no? Y es en eso muy mexicano. Y finalmente también yo creo que O'Gorman fue capaz de transformar a través de esta vivienda todos los elementos funcionalistas, y yo termino con una frase que no es mía, pero que creo que es muy hermosa, ¿no? Y es que el pequeño puente que une las dos casas postula, porque aunque de manera simple lo hace esa violación a la supuesta funcionalidad, y como impulso mimético que apunta directo a la reconciliación. El puente desmiente la idea de lo perfecto, de la máquina perfecta que se había proclamado durante el movimiento moderno. Muchísimas gracias. Javier, no sé si alguno de los asistentes quiere comentar algo, y si tú quieres añadir algo, por supuesto. Bueno, nada más. Simplemente el tema de Frida, efectivamente, para mí ha sido imposible encontrar alguna evidencia de la relación de Frida con el proyecto, con la casa, lo que menciona, una incomodidad física de tanta escalera, de espacios estrechos, con sus limitaciones, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante ella en el origen de las casas, pero no ha habido forma. Y la relación de ella con Juan era muy estrecha. Yo creo que es uno de los motivos, porque hay una correspondencia por parte de Frida muy extensa. Yo no encontré una sola carta dirigida a Juan O'Gorman. Ahora, vivían al lado, a 3 manzanas, y yo creo que se veían constantemente, ¿no? Entonces, no hay esa correspondencia. Y la relación, claro, la casa, estas casas, junto con la de Cecil, la del Mundo y la de Juan, que están en el mismo barrio, forman una especie de constelación de obras que resuenan entre ellas, ¿no?
como dices, es un sistema. Y eso, pues a mí me da pena no haber encontrado más evidencias de la relación de Frida con esto. Hay un cuadro que está la imagen en el libro que tiene esas chimeneas. Hay un recorte prácticamente de unos muros ciegos y esas chimeneas que parece que tienen mucho que ver con ese lenguaje de la casa, ¿no? Y bueno, Fernanda, muchísimas gracias. Nada. No quiero más que, pues eso, si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, pues abrir también una posibilidad de intervención. Bueno, decíais que Hannah Borman, igual que Diego y que muchos personajes también de la vanguardia, pues en este caso, por ejemplo, antes de considerarse artistas, se consideran revolucionarios, comunistas. Es decir, esa mezcla, digamos, de oficios, de estrategias, pues era muy habitual en esos momentos, ¿no? En el que se trataba un poco de alcanzar algún tipo de síntesis de artes que siempre eran. Pero voy a ir por el lado personal, Javier, lo siento, no lo puedo evitar. Decía esto de preámbulo porque yo también, y a raíz de tantos años que hemos estado juntos como profesores de proyectos, he compartido con él docencia. Yo creo que por encima de arquitecto, Javier es un extraordinario profesor, ¿no? Entonces, yo en los años en que he podido compartir con esta docencia en proyectos, pues, yo también de alguna manera participaba en la génesis de este libro, de su investigación, y yo intuía en sus clases pues, que algo de ese trabajo de investigación se llevaba a cabo. Lo intuía y confieso que alguna vez tenía que haberte preguntado en qué momento, cómo lo querías establecer, de qué manera, ¿no? Ahora que es, yo creo, el lugar adecuado, te voy a decir, ¿qué de Hannah Borman deberíamos enseñar en las escuelas de arquitectura? Había muchísimas cosas, desde luego. Pero hay una cosa que para mí fue un descubrimiento en México, porque no lo viví aquí en la escuela, alguna vez lo hemos comentado, y es la orientación social, que yo en concreto en la Escuela de Arquitectura de la UDG, que descubrí gracias a Lorena, la orientación social de la enseñanza de la arquitectura. Es decir, la idea de que la arquitectura es un servicio. Eso allí lo tiene muy claro y está por encima de todo. Y es una de las cosas que creo que debemos recuperar y transmitir como profesores. Gracias a ti. Bueno, pues muchas gracias a todos y espero que disfruten con el libro. Gracias.